Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. La salvación solo se puede alcanzar a través de Cristo. Lo primero que supongo es que debería decirse es que los musulmanes creen en Jesús como profeta y aceptan que lo que le enseñó le fue dado por Dios como revelación. Sin embargo, la mayoría de los cristianos de hoy siguen las enseñanzas de una iglesia u otra que contradicen el mensaje original de Jesús. La doctrina de la Trinidad es falsa. Esta doctrina es generalmente aceptada por todas las denominaciones de cristianos hoy en día, cada una con sus propias sutilezas. La doctrina de la Trinidad se basa en el credo adoptado por el Concilio de Nicea que tuvo lugar más de 300 años después de Cristo. Existen iglesias unitarias que rechazan la Trinidad y estos grupos invariablemente han usado la Biblia para refutar la doctrina. Aquí hay un extracto del credo producido por el Concilio de Nicea y un par de pruebas claras utilizadas por los unitarios de que la doctrina es falsa. Quien quiera ser salvo debe, sobre todo, mantener la fe católica. Porque a menos que una persona mantenga esta fe completa y completa, sin duda se perderá para siempre. Esto es lo que enseña la fe católica. Adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en unidad. Distinguimos entre las personas, pero no dividimos la sustancia. Porque el Padre es una persona distinta, el Hijo es una persona distinta, y el Espíritu Santo es una persona distinta. Aún así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una divinidad, igual gloria y majestad eterna. Lo que el Padre es, el Hijo y el Espíritu Santo es. El Padre no está creado, el Hijo no está creado y el Espíritu Santo no está creado. El Padre no tiene límites, el Hijo no tiene límites y el Espíritu Santo no tiene límites. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no hay tres seres eternos, sino un ser eterno. Por lo tanto, no hay tres seres no creados, ni tres seres ilimitados, sino un ser no creado y un ser ilimitado. Del mismo modo, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Sin embargo, no hay tres seres omnipotentes, sino un ser omnipotente. Así, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero no hay tres dioses, sino un Dios. El Padre es Señor, el Hijo es Señor, y el Espíritu Santo es Señor. No hay tres señores, sino un solo Señor. Porque de acuerdo con la verdad cristiana, debemos profesar que cada una de las personas individualmente es Dios, y de acuerdo con la religión cristiana, tenemos prohibido decir que hay tres dioses o señores. Punto. Pero las tres personas enteras son coeternas e iguales entre sí. Así que, como hemos dicho, adoramos la unidad completa en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Esto, entonces, es lo que el que desea ser salvo debe creer en la Trinidad. Esta es la fe católica. Todos deben creerlo, firme y firmemente, de lo contrario no puede ser salvo. Amén. De lo contrario no puede ser salvo. Amén. De lo contrario no puede ser salvo. Amén. Arrio presentó un argumento simple: Jesús no puede ser igual a Dios porque Jesús dice, mi Padre es mayor que yo, Juan 14:28. La doctrina del pecado original es falsa. No todas las sectas cristianas adoptan la doctrina del pecado original. Sin embargo, es ampliamente considerado como parte del cristianismo ya que se convirtió en la doctrina católica oficial de las enseñanzas de Agustín alrededor de 500 años después de Cristo. Las implicaciones de esta doctrina han sido diluidas desde entonces por la Iglesia Católica, pero un error es un error y su persistente aceptación es una prueba clara de la corrupción de las enseñanzas puras de Jesús que tuvo lugar en el cristianismo. El cristianismo simplemente no tiene sentido. Por la doctrina del pecado original, un niño nace pecador y por lo tanto castigable. No puedo aceptar esto. Todos los niños nacen inocentes. Un niño de 3 años se va al infierno. A veces pueden ser traviesos, pero sus intenciones no son más que experimentar para descubrir las reglas. Sin el pecado original no hay necesidad de una idea de un gran evento para eliminar esta carga de los seres humanos. La idea de que Jesús, la paz sea con él, fue crucificado para quitar el pecado del hombre pierde su significado cuando el pecado entra y deja la vida de la misma manera que siempre lo hizo. A través de las acciones de los individuos, no hay necesidad de salvación, excepto a través del arrepentimiento y el perdón de Dios, como lo hizo Adán, como lo hizo Abraham y como todos los creyentes hasta los comienzos del cristianismo y no fueron cristianos, entonces no hay razón para aceptar la divinidad de Cristo o que su misión fue profunda y esencialmente diferente de la de los profetas anteriores. El pecado original confunde todo el concepto de pecado en el cristianismo. ¿Cómo sé si hice algo mal? Nadie más lo hizo y tengo la culpa de ello. Otra cosa que me confunde es la idea del sacrificio. La idea cristiana parece ser que los inocentes, como un cordero, deben morir para salvar a los pecadores, es decir, Cristo debe morir para salvar al hombre. Esto parece perder el punto de que el sacrificio es donde las personas abandonan algo que valoran mucho. Podría sacrificar mi tiempo, dinero, etc. ¿Quién sacrificó qué en la historia de la crucifixión de Cristo? Ciertamente no hay ser humano. ¿Y cómo puede Dios sacrificar algo? Es dueño de todo y tiene poder absoluto sobre todo. ¿Cómo puede renunciar a algo? Este es solo un aspecto de lo que para mí parece ser el problema básico con el cristianismo. Si Cristo murió para expiar nuestros pecados, entonces este gran acto debe haber cambiado algo sobre el camino a la salvación, es decir, antes del acto, las personas tenían un cierto camino hacia la salvación.
y que después del acto el camino hacia la salvación es profundamente diferente. De hecho, este parece ser el reclamo en el corazón del cristianismo. Pero si Dios cambia fundamentalmente la forma en que juzga a las personas en diferentes momentos de ser severo a ser más fácil, entonces esto difícilmente puede ser justicia. Por otro lado, si no hay un cambio fundamental en el camino hacia la salvación, porque tanto alboroto, realmente no importa si Jesús murió en la cruz o no. Afirmación cristiana. No son los hechos los que te llevan al cielo, es una relación personal con Dios. Respuesta, el Corán trata este punto en el siguiente verso. En ninguna alma Dios coloca una carga mayor de la que puede soportar. Obtiene todos los beneficios que gana, y sufre todos los males que gana. Oren. Nuestro Señor. No nos condenes si nos olvidamos o nos equivocamos. Nuestro Señor. No nos impongas una carga como la que tú pusiste sobre los que nos precedieron. Nuestro Señor. No nos impongas una carga mayor que tenemos fuerza para soportar. Borra nuestros pecados y concédenos perdón. Ten piedad de nosotros. Tú eres nuestro protector, ayúdanos contra los que están en contra de la fe. Corán Sura 2 versículo 286. En particular, entendemos por esto que hay dos condiciones necesarias para entrar al paraíso. 1. Tus obras. 2. La misericordia y el perdón de Dios. Parte de la gracia de Dios es que Él puede multiplicar las buenas obras, aunque no aumentará las malas. En un hadith, dicho del profeta Mahoma, el apóstol de Alá, Peace-Upon-Im, dijo, si una persona abraza el Islam sinceramente, Alá perdonará todos sus pecados pasados, y después de eso comenzará la liquidación de cuentas. La recompensa de sus buenas obras será de 10 a 700 veces por cada bien los hechos y las malas acciones se registrarán tal como están, a menos que Aya lo perdone. Si al-Bukhari. ¿Relación personal? Si consideramos por un momento lo que constituye una relación personal, concluimos que solo tenemos nuestras relaciones humano-humanas como guía. La relación con Dios no puede ser la misma. En algunos sentidos, es como una relación personal de humano a humano, en otros sentidos bastante diferente. Una relación humano-humano, una relación humano-Dios. El punto de partida de la relación es que comenzamos a conocernos bien. Dios sabe absolutamente todo, conoce todos nuestros pensamientos. Podemos conocer a Dios apreciando su creación y estudiando sus revelaciones. A través de este conocimiento, valoramos mutuamente hasta el punto de amar. Conocemos a Dios porque vemos la belleza y el valor en su creación y sabemos que el verdadero valor solo puede venir de lo verdaderamente bueno, es decir, Dios. Vemos, a través de esto, que Dios nos valora y nos ama por lo que nos ha otorgado. De esto podemos aprender a valorar y amar a Dios. Cuando las personas se aman más y más, sus voluntades se vuelven más orientadas a complacerse y tratar de ayudarse mutuamente. El amor de Dios por un ser humano en particular se muestra principalmente a través de la orientación sobre cómo vivir una buena vida, qué creer y cómo actuar. El amor del hombre por Dios lo hace buscar agradar a Dios siguiendo la guía que le ha dado. Voluntariamente presenta su voluntad a Dios, y su deseo se convierte en buscar todo lo que es bueno. A medida que el creyente sigue la verdadera guía, el barra tendrá más y más éxito. Esto no significa necesariamente una apariencia externa, sino que incluye principalmente la paz interior, paz mental, satisfacción del corazón y alegría del alma. Parte de tratar de complacer a los demás implicará un elemento de sacrificio personal en el que una persona renuncia a algo para dar a la otra. Dios, ser omnipotente y omnisciente, todopoderoso y omnisciente, nunca puede perder ni renunciar a nada. Nada de lo que da lo disminuye en absoluto, y nada de lo que podemos dar lo aumenta en absoluto. Él no depende de nosotros, dependemos de Él. Por otro lado, bien podemos renunciar a algo para agradar a Dios. De hecho, es equivalente a tener dificultades ahora para prosperar en última instancia, en la próxima vida. Este es el núcleo de los beneficios del libre albedrío. A través de él, podemos hacer planes, sometiendo nuestros instintos a nuestra fuerza de voluntad para lograr el éxito futuro. Creer en un futuro potencialmente bueno es una creencia fundamentalmente similar a creer en Dios. Afirmación cristiana. Jesús es Dios hecho carne. Respuesta. ¿Es Jesús realmente Dios? 5. Sin duda, a menudo has escuchado la afirmación de que Jesús es Dios, la segunda persona en la Santísima Trinidad. Sin embargo, la misma Biblia que se usa como base para el conocimiento sobre Jesús y como base para la doctrina dentro del cristianismo claramente desmiente esta afirmación. Le instamos a consultar su propia Biblia y verificar que las siguientes conclusiones no estén fuera de contexto. 1. Dios lo sabe todo. Pero Jesús no fue. Al hablar del día del juicio, Jesús evidentemente evidenció una limitación en su conocimiento cuando dijo, pero de ese día y hora no conoce a nadie, ni a los ángeles que están en el cielo, ni al Hijo, sino al Padre. Comilla doble. Marcos 13:32 y Mateo 24:36, pero Dios lo sabe todo. Su conocimiento no tiene limitaciones. Que Jesús, por su propia admisión, no sabía cuándo sería el día del juicio, es una prueba clara de que Jesús no lo sabe todo y que, por lo tanto, Jesús no es Dios. 2. Dios es todopoderoso. Pero Jesús no fue. Mientras Jesús realizó muchos milagros, él mismo admitió que el poder que tenía no era suyo sino que se derivaba de Dios cuando dijo, de cierto te digo que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Juan 5:19, nuevamente dijo, no puedo hacer nada por mí mismo, según escucho juzgo, y mi juicio es solo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del Padre que me ha enviado.
Juan 5:30, pero Dios no solo es todopoderoso, también es la fuente de todo poder y autoridad. Que Jesús, de su propia admisión, no pudo hacer nada por sí mismo es una prueba clara de que Jesús no es todopoderoso, y que, por lo tanto, Jesús no es Dios. 3. Dios no tiene un Dios. Pero Jesús tuvo un Dios. Dios es el juez y refugio supremo para todos, y no invoca ni reza a ningún otro. Pero Jesús reconoció que había alguien a quien adoraba y a quien oró cuando dijo, asciendo a mi Padre y a tu Padre, y a mi Dios y tu Dios. Juan 20:17, también se dice que gritó mientras estaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46, si Jesús fuera Dios, entonces no podría leerse esto, yo mismo. ¿Por qué me has desamparado? ¿No sería eso pura tontería? Cuando Jesús oró la oración del Señor, Lucas 11:2-4, ¿estaba orando para sí mismo? Cuando estaba en el jardín de Getsemaní, rezó, oh, Padre mío, si es posible, deja que esta copa pase de mí. Sin embargo, no como yo quiera, sino como tú quieras. Mateo 26:36-39. ¿Estaba Jesús orando para sí mismo? Que Jesús, por su propia admisión y por sus propias acciones, reconoció, adoró y oró a otro ser como Dios, es una prueba clara de que Jesús mismo no es Dios. 4. Según la Biblia, Dios es un espíritu invisible. Pero Jesús era carne y sangre. Mientras miles vieron a Jesús y escucharon su voz, Jesús mismo dijo que esto no se podía hacer con Dios cuando dijo, ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento. Juan 1:18, no habéis oído su voz en ningún momento ni viste su forma. Juan 5:37, también dijo en Juan 4:24, Dios es un espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Que Jesús diría que nadie había visto ni escuchado a Dios en ningún momento, mientras que sus seguidores lo vieron y lo escucharon, es una prueba clara de que Jesús no era Dios. 5. Nadie es mayor que Dios y nadie puede dirigirlo. Pero Jesús reconoció a alguien mayor que sí mismo, quien fue distinto de su propio. Quizás la indicación más clara que tenemos de que Jesús y Dios no son iguales, y por lo tanto no son uno y lo mismo, viene de nuevo de la boca del mismo Jesús que dijo en Juan 14:28, mi Padre es mayor que yo. Cuando alguien se refirió a él como buen maestro en Lucas 18:19, Jesús respondió, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino uno, ese es Dios. Además, Jesús hizo distinciones claras entre él y Dios cuando él dijo, seguí adelante y vine de Dios, ni vine yo mismo, sino que él me envió. Juan 8:42, Jesús dio pruebas claras de su subordinación a Dios, en lugar de su igualdad con Dios, cuando dijo en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad sino la tuya, y en Juan 5:30, conclusión, la Iglesia reconoce la Biblia como la principal fuente de conocimiento sobre Dios y Jesús. Pero como la Biblia deja en claro que Jesús no es el Ser Supremo y el Ser Supremo no es Jesús, ¿sobre qué base has llegado a creer lo contrario? Mi hermano o hermana, la creencia de que el Ser Supremo es una Trinidad es falsa y completamente inconsistente con las palabras de Jesús tal como se presentan en la Biblia. Dios es uno, no tres. Él es una perfecta unidad. Si está interesado en la verdad sobre Dios y su relación con Él, lo invitamos a investigar la religión del Islam. Un diálogo cristiano-musulmán. El siguiente es un intercambio de correos electrónicos de un cristiano llamado Paul y yo. Esto es totalmente íntegro y sin editar, excepto por la eliminación de la dirección de correo electrónico de Paul. Al final, acordamos que ambos habíamos aclarado bien nuestros puntos y pregunté si podía publicar los intercambios de correo electrónico porque pensé que podría ser útil para otros. Paul estuvo de acuerdo, así que aquí está. Pablo enviado, 11 de septiembre de 2003 22:03 preguntas@islamic.org.uk asunto. Jesús es el único camino al cielo. Muy interesante cómo distorsionas la verdad. Muchas personas y falsas pruebas han tratado de negar la deidad de Jesús pero fracasan. No puedes comparar a Jesús con ningún aspecto del Islam porque no tiene igual, su reino no tiene fin, la muerte no pudo mantenerlo en la tumba y su amor por ti perdura para siempre. Esta es la verdad del cristianismo, Jesús está vivo y vuelve de nuevo por sus hijos. Alabado sea el único Dios verdadero en el cielo para que llegue el día y toda la tierra lo vea en su gloria. Te lo ruego, islámico, arrepiéntete y acéptalo en tus corazones. Es santo y es Dios. ¿Estás listo para su regreso? Consultas islámicas, preguntas@islamic.org.uk, enviado, 12 de septiembre de 2003 7:42 para. Dirección de correo electrónico eliminada, asunto, Jesús es el único camino al cielo. Querido Paul, gracias por su preocupación. Sin embargo, su correo electrónico revela una serie de cosas que me gustaría llamar su atención. Simplemente afirmar que una creencia es verdadera, ¿no lo hace así? Para demostrar tal reclamo necesita razones y evidencia. Usted implica que soy una mala persona por no aceptar sus afirmaciones. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me atacas de esta manera? Si usted predica a las personas de una manera que los insulta, acusándolos de pecar, sin dar una explicación de cuál es su pecado, además de no estar de acuerdo con usted, entonces, por supuesto, la gente dejará de escuchar. Cuanto más fuerte hable, menos gente escuchará. No es porque sean sordos que su mensaje no llegue. Gritar no es la forma de comunicarse con las personas. Finalmente, no debe acusarme de estar en un error cuando al mismo tiempo comete errores evidentes. ¿Qué es una falsa profecía?
Por supuesto te refieres a falso profeta, que es un islámico. Te refieres a un musulmán. Ahora, si está acusando a los musulmanes de seguir a un falso profeta, entonces podríamos comenzar a tener un debate razonable sobre el tema. Sin embargo, ¿qué debo concluir dado que aparentemente ni siquiera sabe cómo redactar la acusación con las palabras correctas? Concluyo que sabes muy poco sobre el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y lo que enseñó. Como tal, su afirmación de que estoy equivocado se debilita hasta el punto en que no le presto ninguna atención creíble. No te culpo por no saber sobre el Islam y los musulmanes, pero considero que tus acusaciones infundadas son injustas e insultantes. Dicho esto, te perdono por ello, con la esperanza de que Dios me perdone algunas de mis propias faltas. Permítame terminar con un par de citas del Corán, el libro sagrado del Islam. Y dicen, nadie entrará en el paraíso a menos que sea judío o cristiano. Esos son sus deseos, vanos. Diga, produzca su prueba si es sincero. No, quien quiera que se someta completamente a Dios y sea un hacedor de bien, obtendrá su recompensa con su Señor, sobre ellos no habrá temor, ni se afligirán. Sura 2 versículos 111-111. La religión ante Dios es el Islam, sumisión a su voluntad. Tampoco la gente del libro, es decir, cristianos, judíos y otros con escrituras de revelaciones anteriores, disienten de ella, excepto por envidia mutua, después de que el conocimiento les haya llegado. Pero si alguno niega las señales de Dios, Dios es rápido en pedir cuentas. Entonces, si disputan con usted, Muhammad, diga, me he sometido completamente a Dios y también los que me siguen. Y dígale a la gente del libro y a aquellos que no han aprendido, ¿se someten ustedes también? Si lo hacen, están en la guía correcta, pero si regresan, tu deber es transmitir el mensaje, y a la vista de Dios están, todos, sus siervos. Sura 3 versículos 19-20. Te sometes a la voluntad de Dios. El más cálido saludo. Lamaan. Mensaje original de dirección de correo electrónico eliminada. Mail to, dirección de correo electrónico eliminada, enviado, 11 de septiembre de 2003 2203 a, preguntas@islamic.org.uk. Asunto, Jesús es el único camino al cielo. Muy interesante cómo distorsionas la verdad. Muchas personas y falsas pruebas han tratado de negar la deidad de Jesús pero fracasan. No puedes comparar a Jesús con ningún aspecto del Islam porque no tiene igual, su reino no tiene fin, la muerte no pudo mantenerlo en la tumba y su amor por ti perdura para siempre. Esta es la verdad del cristianismo, Jesús está vivo y vuelve de nuevo por sus hijos. Alabado sea el único Dios verdadero en el cielo para que llegue el día y toda la tierra lo vea en su gloria. Te lo ruego, islámico, arrepiéntete y acéptalo en tus corazones. Es santo y es Dios. ¿Estás listo para su regreso? D. Dirección de correo electrónico Pablo, enviado, 12 de septiembre de 2003 14:16 para, consultas islámicas. Asunto, Re. Jesús es el único camino al cielo. Querido Lamaan, lamento haberte gritado, no me di cuenta de que lo estaba. Además, a veces soy un mal deletreador, pero creo que este es un punto bastante pequeño. Me doy cuenta de que estás bien cimentado en tu fe, como yo creo que Jesús es el único camino al cielo. Pero, como nos hemos puesto en contacto, tal vez pueda responder algunas otras preguntas. 1. ¿Qué dice el Corán sobre tu salvación y tu vida eterna? 2. ¿Cómo puedes obtener vida eterna del Islam? Tienes que hacer buenas obras en esta vida. ¿Cómo sabes cuándo has hecho lo suficiente? La única respuesta positiva del Corán es que uno debe morir por Alá para tener la seguridad de la vida eterna. Si este mundo es todo lo que hay en la vida, entonces no vale la pena vivir. La fe, la esperanza y el amor permanecen en Jesús el Cristo. 3. Porque los musulmanes dicen que los cristianos los hemos insultado cuando les presentamos preguntas difíciles. No creo que su sitio web o sus preguntas me insulten. Si no sé la respuesta, buscaré a alguien que lo sepa y no solo diga que me insultaste. 4. Hace una pregunta antigua que es muy mundana. ¿Dónde está la prueba de que Jesús es el único camino? Ha habido volúmenes y volúmenes de testimonios que tomarían toda una vida leer dando pruebas. Lo básico de la fe es que creemos. La prueba es que Jesús es el único que ha conquistado la muerte. Su tumba está vacía. ¿No viajan muchos musulmanes a las tumbas del profeta musulmán y los clérigos para rezar? ¿Dónde está la tumba de Jesús? Cuando lo encuentras, está vacío. Lee y estudia el Evangelio de Lucas. ¿Acaso el Corán ni siquiera niega la muerte de Jesús? No se equivoquen, los romanos fueron muy buenos para matar a la gente. Jesús murió y cuando dijo que se levantó de la tumba. 5. Una última pregunta. ¿A quién preferirías servir? ¿Un Dios, Alá, que dice muere por mí entrarás al cielo o un Dios que vino en la carne y murió por nuestros pecados para que podamos entrar al cielo? Para mí la elección es fácil. Hermano, Dios te ama, puedes ser su hijo en lugar de ser esclavo de un Dios. Juan 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda injusticia. Salmo 97, 1-7-. El Señor reina, que la tierra se alegre, que todas las costas se regocijen. La justicia y la justicia son los cimientos de su trono, el fuego va delante del consumiéndolo sus enemigos. Su iluminación ilumina el mundo, toda la tierra ve y tiembla.
Las montañas se derriten como cera ante el Señor, los cielos proclaman su justicia. Y todas las personas lo verán en su gloria. Signo de cierre de exclamación. Te ama y quiere conocerte. Espero que pueda responder algunas de estas preguntas para mí si es realmente de mente abierta, ya que su sitio web le pide a otros que lo sean, entonces tal vez pueda investigar esto. Especialmente la pregunta sobre la salvación y la vida eterna. Pablo, D. Consultas Islámicas, preguntas@islamic.org.uk, enviado, 13 de septiembre de 2003 016 a, dirección de correo electrónico eliminada, asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. Querido Paul, la respuesta a su pregunta aún está en las citas de mi último correo electrónico, al igual que la respuesta a las siguientes dos partes de la pregunta 2. ¿Contestará la pregunta que planteé en mi correo electrónico? ¿Cuándo has hecho lo suficiente? Creo que esto se responde en http://islamic.org.uk/perelm.html. No estoy seguro de lo que quiere decir con preguntas difíciles. Hasta ahora no me has hecho ninguna pregunta difícil. Lázaro murió y fue devuelto a la vida. Y el gran milagro final de Jesús fue la señal de Jonás, Mateo 12:39-40. Jonás, presunto muerto pero milagrosamente vive otro día. Creo que Jesús fue un gran profeta, un Mesías, pero no creo que Jesús, la paz sea con él, fuera o sea Dios encarnado. ¿Eso me hace culpable a tus ojos? El problema central en el cristianismo es este: si la crucifixión sucedió con el significado de que, por medio de ella, todos nuestros pecados son perdonados automáticamente, ¿qué pasa con esas personas antes de la crucifixión? O la salvación se vuelve enormemente más fácil para las personas, lo que hace que Dios sea injusto, o el camino hacia la salvación no ha cambiado fundamentalmente con la crucifixión. Uno u otro es cierto y ambos no pueden ser verdad. Entonces, ¿cuál es? Dios es justo. La crucifixión me parece una repetición de la señal de Jonás. Sin embargo, sucedió, de alguna manera Jesús sobrevivió asombrosamente. Tiene el mismo significado como prueba de su misión como profeta y no cambió los principios básicos de la salvación. La salvación fue, es y siempre será simplemente esto: Dios nos guía a los seres humanos a hacer lo correcto. Todos somos responsables de actuar según el conocimiento que tenemos y de tratar sinceramente de obedecer la voluntad de Dios. Eso es todo, una simple verdad. Espero haber respondido sus preguntas adecuadamente. ¿Responderás mi pregunta? ¿Te sometes a la voluntad de Dios? Saludos. Lamaan, D. Pablo, enviado, 15 de septiembre de 2003 23:23 para Consultas Islámicas asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. D. Consultas Islámicas, preguntas@islamic.org.uk, enviado, 18 de septiembre de 2003 12:16 a, dirección de correo electrónico eliminada, asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. Querido Paul, gracias por su correo electrónico. Ciertamente fue una respuesta entusiasta. Sin embargo, aún no respondiste directamente a mi pregunta. ¿Te sometes a la voluntad de Dios? Su respuesta parece ser algo como: no. No necesito obedecer a Dios porque acepto el sacrificio de Jesús en mi nombre. ¿Es una descripción justa de tu posición? Ahora, ¿qué enseñó Jesús sobre el perdón de los pecados? Y déjenme decir que acepto totalmente su enseñanza aquí. Él enseñó que debemos orar a Dios para que nos perdone nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Esta es la enseñanza básica de Cristo sobre cómo nos relacionamos con Dios. Somos amorosos, amables, indulgentes y misericordiosos con los demás, de modo que Dios es amoroso, amable, indulgente y misericordioso con nosotros. Por lo tanto, la acción de Dios hacia nosotros depende de cómo nos relacionamos unos con otros y con la creación de Dios en general. Esta enseñanza esencial de Cristo se refleja en todo el Corán. Es por eso que encuentras versos como: y no hinches tu mejilla, por orgullo, a los hombres, ni camines con insolencia por la tierra, porque Dios no ama ninguna jactancia arrogante. Sura 31 versículo 18. La recompensa por una lesión es una lesión igual a la misma, en grado, pero si una persona perdona y hace la reconciliación, su recompensa se debe a Dios, porque Dios no ama a los que hacen lo malo. Sura 42 versículo 40. En cierto sentido, sin embargo, me estoy perdiendo el punto aquí. Tienes otra idea del pecado. Es algo con lo que naces, no algo que hiciste, no es algo que usted sepa. En el Islam vemos que esto no puede ser. Dios es justo. Tus obras son juzgadas por él de acuerdo con lo que hay en tu corazón. Si intenta hacer lo correcto, eso es lo que cuenta. Usted no puede ser declarado culpable de algo en lo que ni siquiera pensó. Ni se preocupe. Por supuesto, muchas personas son propensas a hacer cosas malas, pero eso se debe a la falta de devoción para hacer la voluntad de Dios. No es una parte innata del ser humano. Esto se expresa bien en la siguiente parte del Corán: por la higuera y la aceituna, y el monte de Sinaí, y esta ciudad de seguridad. De hecho, hemos creado al hombre en el mejor de los moldes, entonces lo humillamos, para que sea el más bajo de lo bajo, excepto los que creen y hacen obras justas, porque tendrán una recompensa inagotable. Entonces, ¿qué puede, después de esto, contradecirlo, en cuanto al juicio por venir?
¿No es Dios el más justo de los jueces? Sura 95. Tiene razón al decir que, el concepto de que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa es ajeno al Corán. Un hombre se vuelve pecaminoso por su decisión de descuidar su deber de devoción a Dios. Como Dios es justo, no hay absolutamente ninguna necesidad de un sacrificio supremo como se afirma en la narrativa de la crucifixión. Como Dios es justo, no hay pecado original para ser redimido. Por cierto, el Corán no declara que alguien más estaba en el lugar de Jesús en la cruz. Establece que dijeron, en jactancia, matamos a Cristo Jesús, hijo de María, el apóstol de Dios, pero no lo mataron ni lo crucificaron, sino que se les hizo aparecer a ellos y a aquellos que difieren en él. Están llenos de dudas, sin conocimiento, cierto, pero solo conjetura a seguir, porque seguramente no lo mataron. Sura 4 versículo 157. En conclusión, sigo la religión de todos los profetas, incluido Jesús. Adoro al mismo Dios que Jesús adoró. Jesús es un ejemplo para mí. En este sentido, acepto totalmente a Jesús. Trato de evitar lastimar a otros para que Dios no me lastime. Trato de ser amoroso y misericordioso con quienes me rodean y con toda la creación de Dios. Eso es lo que Dios quiere de mí. Lo hago con la confianza de que Dios es el más amoroso y misericordioso hacia mí. Busco el perdón de Dios con la confianza de que Dios es el más indulgente y el más amoroso. Estas son las enseñanzas de Jesús, están en el centro y el núcleo de su mensaje. Estas son, en la mayoría, si no la única, oración cristiana ampliamente memorizada, la oración del Señor, como se la llama. Me interesaría cualquier comentario que tenga sobre una pieza que escribí sobre esto hace algún tiempo, 13 de julio de 2002, la oración del nuevo Señor. ¿Qué dijo realmente Jesús sobre el camino al cielo? Creo que esto es mejor captado por una parábola sobre el propietario de un viñedo que emplea personas para cosechar el cultivo. ¿Conoces la parábola? ¿Qué te dice esto? Un cordial saludo. Lamán, D. Pablo, enviado, 19 de septiembre de 2003 17:24 para, Consultas Islámicas Asunto, Re. Jesús es el único camino al cielo. Lamán, asumí que entendiste en mi último correo electrónico, pero responderé tu pregunta directamente sobre mi sumisión a Allah. Mi explicación no te agradará. Incluso puede ofenderte, pero si estás buscando la verdad de Dios, entonces la verdad puede doler. Primero, no me someto a la voluntad de tu Dios Alá. Como dije antes, estoy en la voluntad de Dios porque sé que Jesús es su Hijo que murió por mis pecados, conquistó la muerte, resucitó, ascendió al cielo y regresará a la tierra en su tiempo y gloria. Amén. Aquí está la mentira que cuentan los islamistas. Allah no es el Dios de la Biblia. Adoramos a dos seres diferentes. El Dios de la Biblia es Dios Jehová, Él es Dios. Alá es un Dios falso. Alá no es el Dios de Abraham, Dios es Jehová. Alá fue uno de los 360 ídolos en Kaaba adorado por los idólatras antes de Mahoma. Algunas tribus se refieren a él como el Dios de la luna. ¿Por qué Mahoma lo eligió? Nunca lo sabremos. Por lo tanto, estamos comparando manzanas con naranjas. Ellos no son los mismos. Éxodo 20 vs.3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, lea a continuación. D. Consultas Islámicas, preguntas@islamic.org.uk, enviado, 19 de septiembre de 2003 18:16 para, dirección de correo electrónico eliminada, asunto, Re. Jesús es el único camino al cielo. Querido Paul, si piensas seriamente que los musulmanes adoran a un dios de la luna, entonces debo decir que no piensas en serio. Esto es autoengaño del tipo más peligroso y es posible que pronto necesite tomar medicamentos. Además del hecho de que los cristianos a lo largo de la palabra de habla árabe rezan a Alá, y no usan la palabra inglesa, Dios, y que la palabra está relacionada lingüísticamente y es casi idéntica al nombre arameo de Dios que Jesús habría usado, usted no es necesario mirar muy lejos para tener una visión justa de quiénes los musulmanes entienden que Allah es. Acabo de leer algunos versos del Corán. Está claro en cada página. Aquí hay un ejemplo relevante. Hay para usted un excelente ejemplo, a seguir, en Abraham y los que están con él, cuando le dijeron a su gente, estamos limpios de ti de lo que adores además de Dios, te hemos rechazado, y ha surgido, entre nosotros y tú, enemistad y odio para siempre, a menos que creas en Dios y solo en él, y, sin embargo, Abraham le dijo a su padre, rezaré por el perdón para ti, aunque no tengo poder, para obtener, nada sobre tu nombre de Dios. Rezaron, nuestro Señor, en ti confiamos, y a ti nos volvemos en arrepentimiento, a ti es, nuestro, objetivo final. Sura 60 versículo 4. Con paz. Lamán, D. Pablo enviado, 19 de septiembre de 2003 19 para, Consultas Islámicas Asunto, Re. Jesús es el único camino al cielo. Mal otra vez mi amigo islámico, te dije que no te gustaría lo que dije, pero eso no impide que sea verdad. Allah es el nombre de tu Dios, pero Allah no se repite, no es el Dios de la Biblia. Quizás necesites investigar un poco más. Los cristianos han estado en silencio por mucho tiempo al no hacer frente a esto. Nuestra naturaleza es aceptar y amar, pero el hecho es que esta es la verdad. El día de la corrección política ha terminado. Jesús es tu única fuente de salvación. Soy cristiano por elección. He examinado todas las religiones, ninguna puede compararse con Jesús. Te amo en su nombre Pablo. D. Pablo, enviado,
19 de septiembre de 2003 19:21 para Consultas Islámicas Asunto, Re. Jesús es el único camino al cielo. Lama, al citar el Corán has asumido que te odio. Nada podría estar más lejos de la verdad. Tengo un amor genuino por ti, como Cristo te ha amado. Sé que tienes dudas sobre tu fe. Dios Jehová dice: escúchame, pruébame y demostraré ser fiel a ti. Dios es fiel, Él es soberano, Él es Señor. Puede reflexionar e investigar mucho sobre lo que he dicho si lo desea. No solo de las Sagradas Escrituras sino también de otros escritos antiguos. Sé que te han enseñado a no cuestionar las enseñanzas de Muhammad, el Corán, etc. Pero si lo haces, verás que lo que digo es la verdad. Recuerde que el hecho de que no lo crea no significa que no sea así. Piénsalo. Pablo, enviado, 19 de septiembre de 2003 20:29 para Consultas Islámicas Asunto, Re. Jesús es el único camino al cielo. Última respuesta y te dejaré en paz. Lee tu oración reescrita y habla por sí misma. De hecho, estás perdido en tu pecado y estás buscando una salida. Jesús es así. Muchos han intentado antes que tú demostrar que está equivocado y han fallado. El apóstol Pablo fue un perseguidor de cristianos que dio su aprobación a los muchos que fueron ejecutados por su fe en Cristo. Podrías tener un gran testimonio si solo te alejas de tu pecado y le pides a Jesús que te perdone. Te dejaré en paz. Pablo mensaje original de Consultas Islámicas menor que preguntas @islamic.org.uk mayor que para dirección de correo electrónico eliminada, menor que dirección de correo electrónico eliminada, mayor que fecha, viernes 19 de septiembre de 2003 1:15 asunto PM, Re. Jesús es el único camino al cielo. D. Consultas Islámicas, preguntas @islamic.org.uk, enviado, 20 de septiembre de 2003 8:55 a. Dirección de correo electrónico eliminada, asunto, Re. Jesús es el único camino al cielo. Querido Paul, no sé de dónde sacas la idea de que creo que me odias. No sé qué te lleva a afirmar que tengo dudas sobre mi fe. No sé de dónde sacas la idea de que me han enseñado a no cuestionar las enseñanzas de Mahoma, el Corán, etc. Ninguna de estas cosas es cierta. ¿Cómo crees que son ciertas? Solo puedo concluir que has sido engañado. Quizás tal vez esté tomando el consejo de otra persona. Cualquiera sea el caso, debe verificar los hechos antes de hacer cualquier afirmación. Simplemente deténgase, mire y piense con calma y cuidado. ¿Es eso realmente cierto? El 90% del tiempo esto debería ser suficiente para corregirlo de cometer errores. Agradezco su compasión y preocupación, pero no es necesario que sean a expensas del razonamiento y la conciencia de los hechos relevantes. Es posible que te hayan enseñado que la fe es algo más allá de la razón y la evidencia. Esto no es así. La fe es el producto del mejor uso de la razón y el conocimiento. Es la percepción de mundos más allá de nuestros sentidos normales. Es análogo a predecir el futuro. Hay quienes predicen el futuro con razón, lógica y conocimiento profundo y hay quienes predicen el futuro con nada más que sentimientos imaginarios. La fe fuerte no se produce al afirmar repetidamente su confianza en sus sentimientos, sino más bien mediante una evaluación completa y cuidadosa de todos los hechos, incluidos sus sentimientos y estar sinceramente convencido de algo. Dios es justo, no es irrazonable. Él no va a condenar a nadie por no aceptar creencias que no sean razonables, ni recompensará a nadie por tener creencias que no son razonables. Pero, ¿qué pasa con aquellos que tienen creencias irracionales y condenan a otros por no tenerlas? ¿Qué hará Dios con tales mentirosos? Que Dios nos guíe a todos. Con paz. Lamaan, D. Pablo, enviado, 20 de septiembre de 2003 14:05 para Consultas Islámicas Asunto, Re. Jesús es el único camino al cielo. Querido Lamaan, estoy de acuerdo contigo en un punto. La fe no se basa en la emoción. La fe se basa en la verdad y la creencia. La fe es poder aceptar lo que la mente humana a veces no puede comprender. El mundo dice muéstrame y creeré. Jesús dice creer y te mostraré. He investigado su sitio web, he examinado su supuesta oración del nuevo Señor y de sus correos electrónicos a mí sé que está buscando. También sé que si realmente creyeras que Jesús era solo un profeta, no estarías trabajando tanto para desacreditarlo y negarlo. Como los fariseos, lo ves como una amenaza. Tal vez esa pequeña duda está dentro de ti preguntándote si Jesús realmente es quien dice ser. El futuro ha sido escrito, la victoria contra el pecado ha sido ganada. Mi futuro está seguro. Es tuyo. Tus declaraciones dicen que no. Recuerde, su futuro puede ser seguro, depende de usted elegir. El Señor Jesús reina, bendito sea su nombre. Pablo, D. Consultas Islámicas, preguntas @islamic.org.uk, enviado, 20 de septiembre de 2003 18:18 a. Dirección de correo electrónico eliminada, asunto, Re. Jesús es el único camino al cielo. Querido Paul, aparentemente extrañé los comentarios en uno de sus correos electrónicos. Entonces, en la causa de la precisión, estos deben abordarse. Tu explicación está mal aquí. El amor de Dios, su amabilidad, su perdón, su misericordia para con nosotros no es nada que podamos ganar. Es su regalo gratis al aceptar a Jesús como su Hijo y Salvador de toda la humanidad. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obedecer a Dios es aceptar directamente su misericordia con nosotros.
Él solo nos ordena que hagamos lo que es bueno para nosotros. Algo más es sofisma especulativo en el mejor de los casos y, en el peor de los casos, produce un fanatismo de juicio totalmente irrazonable. Incorrecto. La acción de Dios hacia nosotros de manera incondicional, la Biblia dice que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ver arriba Mateo 7:21. ¿No dice el Corán que Alá odia a los pecadores? No, el Corán no dice esto. Si va a hacer reclamos sobre el Corán, verifique sus hechos. Este es un asunto serio aquí. Lo siento, pero de nuevo te equivocas aquí. El pecado existe, ha existido desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Es como decir que el sol no sale por la mañana, sí. El pecado original fue un invento de San Agustín. Eso es lo que rechazo, no la existencia del pecado per se. Por supuesto que la gente hace cosas malas. Pero, si Jesús es quien dice que es, y todo lo que la Biblia dice acerca de él es verdad, y lo es, entonces usted la mano lo ha perdido todo. Piénsalo. ¿Estás dispuesto a perder tu alma eterna? Rezonó. Jesús reprendió muy explícitamente a alguien por llamarlo bueno, ya que solo Dios es bueno. Así que definitivamente nunca dijo que Él es Dios encarnado. Marcos 10, 17-21. Jesús es quien dijo que era, no lo que tú dices que dijo que era. Lamán, D. Pablo, enviado, 20 de septiembre de 2003 2308 para, Consultas Islámicas Asunto, Re. Jesús es el único camino al cielo. Como dije nuevamente, estamos comparando manzanas con naranjas. Ve abajo. Me parece interesante que no cites o no cites los otros evangelios. ¿Los has leído? D. Consultas Islámicas, preguntas@islamic.org.uk, enviado, 21 de septiembre de 2003 10:50 a. Dirección de correo electrónico eliminada, asunto, Re. Jesús es el único camino al cielo. Querido Paul, la acción de Dios hacia nosotros es incondicional, dices. Acabo de citar un versículo claro de la Biblia para mostrar que este no es el caso y que hacer la voluntad de Dios es el criterio por el cual Dios nos juzga y por el cual podemos alcanzar el cielo. ¿Alguna contradicción como esta te causa problemas? Lo que dijiste fue una mentira. No hay otra forma de describirlo. Incluso usted dice que es condicional, pero que la condición es que alguien acepte a Cristo como Dios encarnado. Pero luego te mostré que Cristo reprendió específicamente a alguien por incluso describirlo con una palabra que debería reservarse solo para Dios. Cristo no era Dios encarnado. Nunca afirmó serlo. Incluso enojado rechazó tales nociones. ¿Por qué no obtuviste tu referencia para el Corán diciendo que Alá odia a los pecadores? Tal vez, cuando se dé cuenta de que sus afirmaciones son falsas, comenzará a cuestionar a quienes le dicen esas cosas. ¿No le resulta difícil creer que un Dios como Alá, que se supone que es todo conocimiento, misericordioso, etc., impondría su voluntad sobre aquellos que no lo adoran? Jesús quiere que todos vengan a Él, pero no obliga a nadie a hacerlo. Haya ordenado que usted, como musulmán, obligue a aquellos que no creen en el Islam a convertirse por cualquier medio necesario, incluso por la espada, como Mahoma dicho que tenía la espada de Aya en su mano. En realidad, aquí levantas otra vieja mentira. La verdad es que para la gran mayoría el cristianismo adoptó otro regalo de San Agustín, la doctrina de que la guerra estaba justificada explícitamente para obligar a un pueblo a convertirse al cristianismo. Por cierto, esto se justificó debido a la doctrina del pecado original http://www.gospeltruth.net/membornsinners/mbs02.htm. Si las personas fueron condenadas al infierno eternamente por no aceptar el cristianismo, entonces obligarlas a aceptar, aunque sea doloroso, es mejor para ellos. Esto se practicó de muchas maneras a lo largo de los siglos. Solo en la década de 1960 se eliminó oficialmente esta doctrina de la Iglesia Católica. Los cristianos que conocen su historia lo saben. Si dudas de mí, ve y pregunta a los expertos. Solo en los últimos años el Papa se disculpó por la Inquisición en la que las personas fueron torturadas y no seguían las opiniones cristianas oficiales. Tal tortura no se limitó en modo alguno a la Inquisición. Esta fue la realidad del cristianismo a través de la mayor parte de su historia. Los cristianos modernos transfieren su propia culpa por lo que se hizo y afirman con valentía que los musulmanes hicieron lo mismo. Sin embargo, este nunca fue el caso en el Islam por una simple razón. Estaba explícitamente prohibido en el Corán que no haya compulsión en la religión. La verdad se destaca claramente del error. Quien rechaza a Dios es falso si cree en Dios agarrado la mano más confiable, que nunca se rompe. Y Dios escucha y conoce todas las cosas. Diga, la verdad es de tu Señor, deja que el que crea, y que el que quiera, lo rechace. Sura 18 versículo 29, me complace responder las preguntas que tenga sobre el Islam o remitirlo a las respuestas. Pero haga más esfuerzos para verificar los hechos antes de hacer tales afirmaciones sobre el Islam. Has hecho numerosas declaraciones falsas. Siento la necesidad de corregirlos, pero le agradezco que tengamos una discusión mucho más productiva si leyera un poco del Corán y de otro material preciso sobre el Islam. Su actitud nunca debe ser tan arrogante como para decir, no necesito pensar en mis creencias o buscar la verdad porque la tengo. Debes cuestionar tus creencias y estar convencido de su verdad a través del pensamiento autocrítico. Esta discusión no va a ninguna parte si no podemos tener la humildad de admitir nuestros errores y nuestros pecados.
Saludos, Lamaan. D. Dirección de correo electrónico eliminada, enviado, 21 de septiembre de 2003 19:43 para, consultas islámicas asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. Jesús dijo que él era uno en lo mismo con Dios el Padre. Ni siquiera has leído estos pasajes que te señalé. El amor de Dios es incondicional. Si no quieres creerlo, que así sea. Yo lo creo. El pasaje que usted cita es donde Jesús decía que muchas personas lo llamarán Señor, Señor, pero no lo creerán en sus corazones. Es fácil decir que Jesús es el Señor, pero debes creerlo. De eso estaba hablando Jesús. Incluso Satanás mismo sabe que Jesús es el Hijo de Dios y está trabajando duro para evitar que la gente sepa esto. No dejes que gane. Como te dije, está escrito en el Corán que Alá no ama a los pecadores. Si Alá no ama a los pecadores, ¿qué significa eso? Significa que no te querría, porque todos hemos pecado. ¿Aún leíste los pasajes sobre el pecado que te señalé? Parece que está más preocupado por ganar una discusión en lugar de abrirse la mente y buscar la verdad. No hay una expresión cultural islámica oriental que diga, si tengo una falla es una cosa, pero admitirlo significa que tengo dos fallas. De todos modos, te enviaré las referencias a la parte que dice que Alá odia a los pecadores. Estoy fuera de la biblioteca de mi oficina este fin de semana, sea paciente. Hay más que suficiente para investigar si lo desea. Pablo, D. Dirección de correo electrónico eliminada, enviado, 21 de septiembre de 2003 19:58 para, consultas islámicas asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. Una cosa más. Como no soy católico, no conozco a San Agustín. Si él enseñó que el pecado original, él estaba enseñando eso de la Biblia. Porque la Biblia es muy clara en esto. Para mí, tengo que preguntarme si realmente quieres saber la verdad. He logrado mi objetivo al contactar tu sitio. Le he presentado el Evangelio y depende de usted decidir por sí mismo. Lea los pasajes que le he dado. Lamaan, puedes vivir en libertad y no temer si así lo eliges. Pablo, D. Dirección de correo electrónico eliminada, enviado, 22 de septiembre de 2003 16:06 para, consultas islámicas asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. Lamaan, permítanme intentar una vez más repasar algunas cosas que dije que haría antes. Espero que no hayamos entrado en un patrón de razonamiento circular, donde simplemente repasemos las mismas cosas nuevamente. Permítanme aclarar lo que dije que Alá del Corán odia a los pecadores. No está registrado en Sura 2, 190 que Alá no ama a los pecadores, sino que solo aquellos que le temen, Sura 3, 76. ¿No dice el Corán esto al menos 24 veces que Alá no ama a los pecadores? ¿Qué es lo opuesto al amor? ¿Es esta la razón por la que como musulmán puede sentirse tan dependiente de las buenas obras? El punto que estaba tratando de aclarar es que en ningún lugar de la Santa Biblia encontrarás que Dios odia o no ama a los pecadores. Todo lo contrario es cierto, Dios ama a todas las personas y quiere que todos vengan a Él a través de su Hijo Jesucristo. Miremos el problema del pecado una vez más. La Biblia dice claramente que el pecado vino al mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín del Edén. La Biblia enseña claramente que el hombre es pecador por naturaleza. Es un acto de rebelión contra Dios y solo podemos reconciliarnos con Él por la sangre derramada de Jesucristo. Por favor, lee estos versículos por ti mismo si quieres, Salmo 51, 3. Mi pecado está siempre delante de mí, Provincia 14, 9. Los tontos se burlan del pecado, Isaías 1:18. Tus pecados son escarlata, Mateo 1:21. Vino a salvar a su pueblo de su pecado, también en Mateo 3, 6, 12:31, 18:15, 26, 28, Marcos 2, 7, Lucas 11, 4, Juan 1, 29. He aquí el Cordero que quita los pecados del mundo, Juan 15, 22, Hechos 22, 16, Hechos 26, 18, Romanos 5, 12. El pecado entró en el mundo, Romanos 6, 23. El salario del pecado es la muerte, Romanos 14, 23. Lo que no sea de fe es pecado, 1 Cor 15, 3, uno de mis versos favoritos. Cristo murió por nuestros pecados, 2 Cor 5, 21. El que no conoció pecado, Jesús, asumió nuestros pecados por nosotros, James 5, 16. Confiesen sus pecados el uno al otro, 1 Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Juan 1, 9. Otro de mis versos favoritos. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y solo perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. No te estoy gritando sino solo para enfatizar la importancia de este versículo y lo que significa en mi vida. Hay muchos otros capítulos, versículos, etcétera que tratan sobre el pecado y la naturaleza pecaminosa del hombre. Otro de mis versos favoritos. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y debe perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. No te estoy gritando sino solo para enfatizar la importancia de este versículo y lo que significa en mi vida. Hay muchos otros capítulos, versículos, etcétera que tratan sobre el pecado y la naturaleza pecaminosa del hombre. Otro de mis versos favoritos. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y debe perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. No te estoy gritando sino solo para enfatizar la importancia de este versículo y lo que significa en mi vida. Hay muchos otros capítulos, versículos, etcétera que tratan sobre el pecado y la naturaleza pecaminosa del hombre.
Veamos qué dice el Corán sobre esto. No soy un experto, pero creo que encontrarás que mi punto es válido aquí. Como musulmán, has negado el concepto de pecado original. Me lo has expresado en otros correos electrónicos. Aquí hay alguna evidencia del Corán de que el hombre tiene un problema de pecado. Sura 12, 53. El alma humana es ciertamente propensa al mal. Propenso al mal implicaría que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, es propenso a hacer el mal. Sura 70, 19-21. El hombre fue creado ansioso, inquieto cuando el mal lo toca, pero tiene un espíritu mezquino cuando el bien lo alcanza. Sura 14, 34. El hombre se entrega a la injusticia y la ingratitud, subrayando nuevamente la naturaleza pecaminosa del hombre. Sura 4, 28. El hombre fue creado débil. Esto no es que el musulmán contridito haya pensado que el pecado puede ser vencido por nosotros mismos. El Corán dice que aquí somos débiles. Hay una canción infantil que dice: Jesús me ama, lo sé, porque la Biblia me dice que los pequeños que le pertenecen, son débiles pero Él es fuerte. Necesitamos un Dios santo para limpiarnos de nuestro pecado. Continuemos, Sura 16, 4. Hombre, se convierte en un disputador abierto, Sura 96, 6. El hombre transgrede todos los límites, Sura 16, 6. Si Dios castigara a los hombres por sus malas acciones, no se iría, en él, tierra, una sola criatura viviente. ¿Qué te dice eso sobre la naturaleza pecaminosa del hombre? Por lo tanto, el Corán admite que el hombre tiene un grave problema de pecado. Mira lo que la Biblia dice esto. ¿Puedo repetir algo? Versos. Romanos 5, 12,19, Salmo 51, 5, Eclesiastes 7, 20, Isaías 64, 6. Entonces, ¿no estaría de acuerdo si tanto la Biblia como el Corán dicen que el hombre tiene un grave problema de pecado? Entonces debe haber una solución seria. Son débiles pero Él es fuerte. Necesitamos un Dios santo para limpiarnos de nuestro pecado. Continuemos, Sura 16, 4. Hombre, se convierte en un disputador abierto, Sura 96, 6. El hombre transgrede todos los límites, Sura 16, 6. Si Dios castigara a los hombres por sus malas acciones, no se iría, en él, tierra, una sola criatura viviente. ¿Qué te dice eso sobre la naturaleza pecaminosa del hombre? Por lo tanto, el Corán admite que el hombre tiene un grave problema de pecado. Mira lo que la Biblia dice esto. ¿Puedo repetir algo? Versos. Romanos 5, 12,19, Salmo 51, 5, Eclesiastes 7, 20, Isaías 64, 6. Entonces, ¿no estaría de acuerdo si tanto la Biblia como el Corán dicen que el hombre tiene un grave problema de pecado? Entonces debe haber una solución seria. Son débiles pero Él es fuerte. Necesitamos un Dios santo para limpiarnos de nuestro pecado. Continuemos, Sura 16, 4. Hombre, se convierte en un disputador abierto, Sura 96, 6. El hombre transgrede todos los límites, Sura 16, 6. Si Dios castigara a los hombres por sus malas acciones, no se iría, en él, tierra, una sola criatura viviente. ¿Qué te dice eso sobre la naturaleza pecaminosa del hombre? Por lo tanto, el Corán admite que el hombre tiene un grave problema de pecado. Mira lo que la Biblia dice esto. ¿Puedo repetir algo? Versos. Romanos 5, 12,19, Salmo 51, 5, Eclesiastes 7, 20, Isaías 64, 6. Entonces, ¿no estaría de acuerdo si tanto la Biblia como el Corán dicen que el hombre tiene un grave problema de pecado? Entonces debe haber una solución seria. Respondamos eso por lo que estábamos hablando antes. ¿Quién puede salvarnos de nuestro pecado? Le he establecido bien mi creencia y lo que dice la Biblia acerca de quién puede salvarnos. A ver si puedo responder la pregunta basada en el Corán. Como el Corán enseña que el pecado original no es un concepto, entonces la expiación por el pecado es innecesaria. ¿No dice en el Corán que Alá puede guiar a la gente por el camino correcto o puede llevar a la gente por mal camino? Alá puede mostrar misericordia a las personas si lo desea, o puede mostrarles crueldad. ¿No te dice esto que porque Alá puede perdonar a quien quiera y condenar a quien quiera, una expiación por el pecado no es necesaria o no es necesaria? ¿No enseña el Corán que si una persona tiene alguna esperanza de salvación, se basará en agradar a Alá a través de buenas obras? Sura 23, 102-3. En el día del juicio, aquellos cuyos equilibrios serán pesados, con buenas obras, serán felices, pero aquellos cuyos equilibrios serán ligeros son aquellos que perderán sus almas y permanecerán en el infierno para siempre. Lamán, no puedes negar que sabrás con certeza que has hecho lo suficiente para que tu balanza pese mucho. Esperas que sí, pero no puedes estar seguro. La Biblia dice que puedes. Vuelve sobre los versos que te he enviado. Juan 1, 9. Si confiesas tu pecado, Él es fiel y solo para perdonarte tu pecado. La Biblia también dice que Cristo vino a darnos vida y que podríamos tener vida en abundancia. Romanos 3:24 nos dice que la declaración de justicia de Dios se da a los creyentes, libremente por su gracia. Gracia que significa favor no ganado. ¿No te imaginas que Dios nos ama tanto que nos ha dado la seguridad del perdón y la vida eterna por su gracia? Esa es su gracia dada a todos aquellos que creen en Jesús como su Hijo. Permítanme aclarar también lo que correspondimos anteriormente acerca de Jesús siendo Dios encarnado. Muchos de sus discípulos dijeron esto a él, pero él también dijo que sí. En el Evangelio de Juan Jesús es cuestionado por los líderes judíos sobre quién era y la seguridad eterna.
Los judíos preguntaron, si tú eres el Cristo, dinos claramente. Jesús les respondió y dijo, estas son sus palabras. Te dije y no crees, las obras que hago en el nombre de mi Padre, estos dan testimonio de mí. Pero no creéis, porque no sois mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y les doy vida eterna, y nunca perecerán. Y nadie me las arrebatará de la mano. Mi Padre, que me las dio, es más grande que todos, todo significa todos los hombres, y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Jesús dice específicamente que Él es como un buen pastor y nosotros somos sus ovejas. Como ovejas, conocemos al pastor y Él nos conoce. Jesús continúa diciendo que si le crees que nada puede nos separan de esta vida eterna que Él da. Afirma audazmente que Él y el Padre son uno. No solo por un propósito sino por una sola persona. Dios encarnado. En Mateo 16:18 cuenta la historia de cuando Jesús le preguntó a su discípulo audazmente afirma que Él y el Padre son uno. No solo con un propósito, sino que somos una sola persona. Dios encarnado. En Mateo 16:18 cuenta la historia de cuando Jesús le preguntó a su discípulo audazmente afirma que Él y el Padre son uno. No solo con un propósito, sino que somos una sola persona. Dios encarnado. En Mateo 16:18 cuenta la historia de cuando Jesús le preguntó a su discípulo Pedro, ¿quién dicen que soy? Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo a Pedro que sobre esta roca, Él edificaría su iglesia. Esta roca, no refieras a Pedro pero a las palabras que Pedro usó para describir a Cristo que Él era el Hijo del Dios viviente. Jesús no negó esto, sino que lo proclamó para que todos sepan quién es Él. Sé que como musulmán, niegas que Cristo sea Dios. Pero, si lo desea, puede tener una experiencia de camino a Damasco. ¿Sabes qué significa esto? ¿Conoces la historia de Pablo, Saulo de Tarso, que era judío y que odiaba y perseguía absolutamente a los cristianos? Incluso dio su aprobación al asesinato, lapidación, de Esteban, un testigo de Cristo que predicaba a los judíos y gentiles. Mientras se dirigía a Damasco, el mismo día actual Damasco, Siria, Cristo se le apareció y fue convencido de que estaba equivocado y perdido en su pecado. Se convirtió en el mayor testigo de su tiempo de que Cristo era quien dijo que era. Así es como sabes que Cristo es quien dijo ser. ¿Recuerda cuando me citaste el verso que decía que no todos los que me llaman Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? Es fácil decir que crees, pero un verdadero seguidor de Cristo muestra una vida cambiada. Cristo tiene el poder de perdonar pecados y salvarte, pero debes creer. En ese versículo que citó, Jesús estaba diciendo que no todos los que dicen conocerme realmente lo hacen en su corazón. Muchos falsos maestros han venido después de Cristo y afirman ser Él o afirman tener una revelación final de Dios. Cristo dijo que muchos anticristos vendrían reclamando esto. Muchos falsos maestros han venido después de Cristo y afirman ser Él o afirman tener una revelación final de Dios. Cristo dijo que muchos anticristos vendrían a reclamar esto. Muchos falsos maestros han venido después de Cristo y afirman ser Él o afirman tener una revelación final de Dios. Cristo dijo que muchos anticristos vendrían a reclamar esto. El apóstol Pablo cambió su vida tanto por Cristo que antes de conocer a Cristo, quería matar y hacer daño a sus seguidores. Después de conocer a Cristo, fue completamente cambiado. He conocido a muchos musulmanes a quienes Cristo les ha cambiado la vida. La mayor parte de mi investigación / conocimiento proviene de antiguos musulmanes a quienes Cristo les ha cambiado la vida. No podría haber una mejor persona que haya tenido un conocimiento íntimo del Corán, el Hadith, SP, la cultura y el estilo de vida para aprender. Veo la gloria de Cristo en sus rostros. Usted también podría ser un testigo como ese. Cristo nunca dijo que sería fácil, pero sí dijo que nunca nos dejaría ni nos abandonaría. Cristo nunca dijo que no sufriríamos ni tendríamos dolor, ni siquiera experimentaríamos la muerte en nuestras vidas, pero dijo que nos consolaría y nos estaría esperando. Este es mi testimonio. Cristo Jesús ha cambiado mi vida y quiero mostrarles a los demás que ellos también pueden tener una vida eterna al creer en Él. Recuerde, nuestro tiempo aquí en la tierra es poco tiempo. La eternidad dura para siempre y para siempre. También me entristece pensar que habrá personas que abandonen la tierra y entren en una eternidad sin Cristo porque no lo aceptarían. Lamaan, espero que nuestra animada discusión haya respondido algunas preguntas. Sus puntos de vista han agregado a mi conocimiento. Me ha ayudado y me ayudará a ser un mejor testigo para mi Señor y Salvador. Que tengas un buen día, estoy rezando por ti. Pablo. D. Consultas Islámicas, preguntas@islamic.org.uk, enviado, 22 de septiembre de 2003 23:29 a. Dirección de correo electrónico eliminada, asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. Querido Paul, no amar no significa odiar. Tu giro en este punto es un pecado. ¿El hombre tiene un problema de pecado? Sí. ¿Nace el hombre culpable del pecado original? No. La solución, un esfuerzo continuo de autorreforma y desarrollo que incluye el arrepentimiento por los pecados cometidos. ¿No dice en el Corán que Alá puede guiar a la gente por el camino correcto o puede llevar a la gente por mal camino? Todo lo que sucede, sucede porque Dios lo quiere. Sin embargo, si suceden cosas malas, como personas que se extravían, esto se debe a lo que ellos mismos eligen. Esto entra en el tema a menudo controvertido de los versos de predestinación libre albedrío, lo cual se resuelve básicamente por el hecho de que hacemos nuestras intenciones basadas en nuestro conocimiento y comprensión.
Esto es limitado y, por lo que sabemos, nuestros juicios son gratuitos. ¿Qué estamos haciendo? Por lo tanto, somos moralmente responsables de esas elecciones. Que Dios controle todo y, en principio, nos hizo hacer esas cosas malas no significa que no hayamos decidido esas cosas en nosotros mismos. Nuestras decisiones están en un nivel humano de conocimiento de la realidad, incluido el conocimiento de nosotros mismos. Las decisiones de Dios están en otro nivel de conocimiento. No tenemos acceso a esto y solo somos responsables de emitir juicios sobre lo que sabemos. Espero que sea claro para ti. De todas formas, hayas quien toma las decisiones detrás de todas las cosas que suceden, incluida la existencia del pecado y cuando las personas se desvían. Aya eligió que el pecado surgió. No fue un error que cometió. Sin embargo, eso no significa que Dios sea de alguna manera injusto con esas personas que son extraviadas. Más bien eligieron un curso de acción que significaría que se descarrían. Permítanme citar el verso relevante completo. Dios desdeña no usar la analogía de las cosas, tanto las más bajas como las más altas. Los que creen saben que es la verdad de su Señor, pero los que rechazan la fe dicen, ¿qué quiere decir Dios con esta analogía? Con ello, hace que muchos se extravíen, y muchos lleva el camino correcto, pero hace que no se desvíe, excepto aquellos que abandonan el camino. Sura 2 versículo 26. Alá puede mostrar misericordia a las personas si quiere, o puede mostrarles crueldad. Mostrar crueldad es algo que Alá nunca haría, más que odiar parte de su creación. Se podría usar una analogía para describir la gracia de Dios. Dios invita a todos a su guía y buen gusto. Esto es como un gran hombre que invitó a los invitados a una comida. Sin embargo, algunos fueron ingratos y se negaron a asistir y esto puede enojar al anfitrión. Dios también puede estar enojado con las personas que se niegan a reconocer todo lo que les ha dado. Sin embargo, cualquiera es capaz de arrepentirse de esto y buscar las bendiciones de Dios una vez más. Dios está perdonando todos los pecados. Nos volvemos en arrepentimiento a Dios. No necesitamos pasar por nadie ni nada, solo dirigirnos a Dios. Dios perdona todos los pecados a los que le piden sinceramente. Todo esto es parte de la gracia de Dios. Sin ella nunca alcanzaríamos el favor de Dios. Pero esto siempre estuvo ahí y no depende de nada. En este sentido, la gracia y el perdón de Dios, Rama en árabe, es incondicional y todos tienen acceso a él quienes lo buscan. En particular, no depende de que las personas acepten alguna historia extraña de deicidio. Solo recurre a Dios. Dios está incondicionalmente listo para amar y perdonar a quienes se vuelven a él. El Islam dice, solo voltea a él. Usted dice que recurrir a él significa aceptar toda una carga de doctrinas contradictorias que no fueron formuladas, mucho menos, creídas, hasta cientos de años después de Jesús. Incluido en esto está la doctrina de la Trinidad del Concilio de Nicea y el pecado original de San Agustín. No. Dirigirse a Dios no requiere tales creencias. De hecho, solo sirven para confundir todo el tema del pecado, el arrepentimiento y a quien recurres. Dios es justo, Dios te juzga por la sinceridad en tu corazón. Dios está incondicionalmente listo para amar y perdonar a todos los que se vuelven a él. ¿Por qué afirmas que las manos de Dios están atadas y que su gracia es solo para los cristianos? ¿Cómo te atreves? Saludos. Lamaan, D, dirección de correo electrónico eliminada, enviado, 23 de septiembre de 2003 1401 para, consultas islámicas asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. Seguí leyendo después de mi última comunicación. Me atrevo en el nombre de Jesús porque es la verdad. Después de miles de años de Dios revelándose a nosotros y luego dándonos a su Hijo, cumpliendo todas las profecías sobre sí mismo, ¿cómo puede un hombre 600 años después decir que Él es la revelación final de Dios pero contradicir lo que Dios ha revelado antes? Dios es justo, es su respuesta a mis otras preguntas. ¿Cómo puede un Dios justo cambiar repentinamente de opinión a todo lo que ha dicho antes? Él no puede. Como enfáticamente dije antes, el Dios de la Biblia y Alá no son lo mismo. He descubierto que el Corán es probablemente el mejor libro de prosa árabe jamás escrito, nada más. No te molestaré más, Pablo. D, dirección de correo electrónico eliminada, enviado, 23 de septiembre de 2003 13:19 para, consultas islámicas asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. Lamaan. ¿No entendiste el punto? No encontrarás en la Biblia que Dios no ama a los pecadores. Dios hace. Aya dice que no ama a los pecadores. Gíralo como quieras. Continúa sirviendo a Aya, sigue trabajando y avísame cuando te hayas perfeccionado. Qué pena que parezca pensar que pueden salvarse a sí mismos, pero aún no te has dado cuenta de que estás perdido en tu pecado. Parece que le preocupa más si he escrito algo correctamente o si he usado las palabras correctas. Es el concepto, tal vez algún día llegarás a saber la verdad. Te dejaré tener la última palabra. Pablo, consultas islámicas, preguntas@islamic.org.uk, enviado, 24 de septiembre de 2003 19:05 dirección de correo electrónico eliminada, asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. Querido Paul, supongo que si crees que un bebé, o adulto, no bautizado está lleno de pecado original, entonces, desde esa perspectiva, Dios realmente amaría a los pecadores. Es una cuestión de los términos que usa. Sin embargo, no acepto que un bebé nazca lleno de pecado original y, como sostenía San Agustín, destinado al infierno a menos que sea bautizado en el cristianismo.
Dios ama a todas las personas que están inmersas en el pecado original. ¿Ok? Pero esto es solo porque el pecado original es una mentira. La diferencia entre usted y yo no se trata realmente de que Dios ama a los pecadores, se debe principalmente a que juzga a las personas pecadores por el mero hecho de haber nacido, mientras que yo no. En el Islam, los hechos se declaran juzgados por intención. Pero para ti, el pecado es algo en lo que la gente se encuentra sin intención de serlo. Claramente, Dios que no ama a esas personas es un Dios muy remoto y un Dios muy injusto. Entonces tratas de resolver este conflicto diciendo, Dios ama a los pecadores. Pero este conflicto simplemente no existe una vez que entiendes que los pecados son sobre las intenciones de que tus acciones sean malas. Jesús mismo enseñó esto. Nos enseñó a vivir de acuerdo principalmente con el espíritu de la ley, no solo con la letra de la ley. Lo que importa es la intención, no lo que haces o no haces. Esto se explica bien en una parábola que Jesús contó. Lea la pregunta y mi respuesta que cita toda la parábola de la Biblia. Mateo 20, 1-15, D, dirección de correo electrónico eliminada, enviado, 24 de septiembre de 2003 21:40 para, consultas islámicas asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. Basta ya. He hecho mi punto. Elige creerlo o no, depende de ti. Has hecho tu punto. Sé que está mal y hasta que salgas de la oscuridad hacia la luz no podrás ver ni entender. Muy típico de salir del punto principal y desviarse. Quizás no deberías trabajar tan duro para tratar de convencerte de que no estás perdido en tu pecado si estás seguro de tu salvación. Interesante. D. Consultas islámicas, preguntas@islamic.org.uk, enviado, 25 de septiembre de 2003 809A. Dirección de correo electrónico eliminada, asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. Querido Paul. De hecho, creo que ambos hemos dejado nuestras posiciones respectivas bastante claras. De hecho, este intercambio de correos electrónicos es algo que me gustaría compartir con otros, ya que pueden encontrar útil entender nuestras diferencias. ¿Te importaría si lo publicara íntegramente? Sin embargo, eliminaría todas las direcciones de correo electrónico para que sea anónimo. Un cordial saludo. Lamaan, D, dirección de correo electrónico eliminada, enviado, 25 de septiembre de 2003 13:29 para, consultas islámicas asunto, re. Jesús es el único camino al cielo. No tengo ningún problema con eso siempre que se eliminen las referencias de correo electrónico. No tengo planes de enviar un correo electrónico a nadie con nuestros intercambios, pero si lo hago, haré lo mismo por usted. Creo que nuestros debates pueden ser útiles, ya lo he usado para compartir con una clase de estudio de la Biblia y espero poder referirme nuevamente a nuestras conversaciones en otros estudios. No deseo mala voluntad y te agradezco por compartir tus creencias conmigo. Pablo, fin del intercambio de emails. ¿Cómo respondes a lo que dicen los cristianos sobre el Islam? Es inevitable que haya una diferencia fundamental entre la forma en que los musulmanes ven el cristianismo y la forma en que los cristianos ven el Islam. Desde que Mahoma vino después de que se estableció el cristianismo, la religión que surgió de la misión de Mahoma consideraba que el cristianismo necesitaba purificación porque las enseñanzas de Jesús habían sido distorsionadas. En contraste con esto, los cristianos se enfrentan a una elección. O el Islam es la verdadera religión, Muhammad es un profeta genuino y el cristiano debe convertirse en musulmán, o el Islam es una gran mentira y debe ser combatido en su totalidad. Esta diferencia de perspectiva significa que la crítica musulmana al cristianismo suele ser leve, concentrándose solo en aquellos aspectos del cristianismo que considera distorsiones de las enseñanzas de Jesús, mientras que las críticas cristianas al Islam intentan desacreditar cualquier parte del Islam que dé credibilidad a su mensaje. La situación se hace más difícil para los cristianos trinitarios debido a la doctrina de la salvación. Para esas personas, es principalmente la creencia en la encarnación de Dios como hombre lo que creen que garantiza su salvación. Cualquier duda en esta doctrina equivale a no tener realmente esta creencia. Y siempre considerar la posibilidad de que el Islam sea la verdadera religión es considerar exactamente esta duda. Esto hace que la elección sea mucho más marcada, teniendo en cuenta la posibilidad de que el Islam sea la verdadera religión o luchar contra ella. Para esas personas, es principalmente la creencia en la encarnación de Dios como hombre lo que creen que garantiza su salvación. Cualquier duda en esta doctrina equivale a no tener realmente esta creencia. Y siempre considerar la posibilidad de que el Islam sea la verdadera religión es considerar exactamente esta duda. Esto hace que la elección sea mucho más marcada, teniendo en cuenta la posibilidad de que el Islam sea la verdadera religión o luchar contra ella. Para esas personas, es principalmente la creencia en la encarnación de Dios como hombre lo que creen que garantiza su salvación. Cualquier duda en esta doctrina equivale a no tener realmente esta creencia. Y siempre considerar la posibilidad de que el Islam sea la verdadera religión es considerar exactamente esta duda. Esto hace que la elección sea mucho más marcada, teniendo en cuenta la posibilidad de que el Islam sea la verdadera religión o luchar contra ella. Los ataques cristianos al Islam datan de las cruzadas durante las cuales la cultura occidental encontró su primer sentido real de identidad. Esta identidad se definió como fundamentalmente hostil al Islam. No es el Islam como realmente es, sino un paquete de mentiras completamente sin complejos sobre el Islam. Mencionar esas cosas puede parecer un poco extraño porque está muy lejos en el pasado. Sin embargo, el nivel de ignorancia sobre el Islam continúa asombrando y parte de esta ignorancia se debe a la persistencia de esta reacción cristiana al Islam, mentir al respecto.
El tipo de mentira se ha movido, por supuesto, porque la verdad finalmente prevalece. Aunque algunos cristianos todavía los usan, las acusaciones de que los musulmanes adoran a Lut, un dios pagano preislámico para la luna, o que el uso del título honorífico, nosotros, en el Corán implica una pluralidad o trinidad de Dios, o que los musulmanes son sexualmente promiscuos, o que Mahoma era el ídolo principal que adoraban ya no son ni remotamente sostenibles. Las acusaciones hechas para tratar de desacreditar al Islam en estos días se centran en una serie de cosas, ninguna de las cuales resiste un escrutinio serio. No quiero implicar que todos los que hacen estas acusaciones sean mentirosos, ciertamente este no es el caso. Más bien supongo que lo que suele suceder es que alguien está demasiado interesado en encontrar algo vagamente desacreditador y salta a conclusiones ignorantes. O eso deliberadamente ocultan algo de lo que saben para presentar solo la mitad de la imagen. Estas acusaciones luego se repiten sin suficiente preocupación para investigarlas adecuadamente en esa etapa. Las acusaciones hechas para tratar de desacreditar al Islam en estos días se centran en una serie de cosas, ninguna de las cuales resiste un escrutinio serio. No quiero implicar que todos los que hacen estas acusaciones sean mentirosos, ciertamente este no es el caso. Más bien supongo que lo que suele suceder es que alguien está demasiado interesado en encontrar algo vagamente desacreditador y salta a conclusiones ignorantes. O eso deliberadamente ocultan algo de lo que saben para presentar solo la mitad de la imagen. Estas acusaciones luego se repiten sin suficiente preocupación para investigarlas adecuadamente en esa etapa. Las acusaciones hechas para tratar de desacreditar al Islam en estos días se centran en una serie de cosas, ninguna de las cuales resiste un escrutinio serio. No quiero implicar que todos los que hacen estas acusaciones sean mentirosos, ciertamente este no es el caso. Más bien supongo que lo que suele suceder es que alguien está demasiado interesado en encontrar algo vagamente desacreditador y salta a conclusiones ignorantes. O eso deliberadamente ocultan algo de lo que saben para presentar solo la mitad de la imagen. Estas acusaciones luego se repiten sin suficiente preocupación para investigarlas adecuadamente en esa etapa. Más bien supongo que lo que suele suceder es que alguien está demasiado interesado en encontrar algo vagamente desacreditador y salta a conclusiones ignorantes. O eso deliberadamente ocultan algo de lo que saben para presentar solo la mitad de la imagen. Estas acusaciones luego se repiten sin suficiente preocupación para investigarlas adecuadamente en esa etapa. Más bien supongo que lo que suele suceder es que alguien está demasiado interesado en encontrar algo vagamente desacreditador y salta a conclusiones ignorantes. O eso deliberadamente ocultan algo de lo que saben para presentar solo la mitad de la imagen. Estas acusaciones luego se repiten sin suficiente preocupación para investigarlas adecuadamente en esa etapa. En este punto me siento obligado a agradecer la ayuda del profesor de Estudios Árabes e Islámicos Abdel Aleem de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, SOAS, de Londres. Ha sido muy amable al ayudarme a proporcionar las respuestas a los puntos planteados en los enlaces anteriores, en particular los puntos de gramática que no estoy en absoluto calificado para responderme. En respuesta a los puntos de gramática, el profesor Abdel Aleem sugiere que los autores de esta página deberían pasar tiempo aprendiendo estilística clásica árabe y coránica, asal y balbayán, y tal vez no cometerían tales errores.